video les presentaré el movimiento en un plano, los conceptos básicos del movimiento en un plano, una partícula que se mueve en 2 dimensiones. Entonces, los conceptos básicos de movimiento debemos tener en cuenta son posición, velocidad y aceleración. Entonces, dado un punto P de coordenadas x0 y y0. Entonces, el vector OP es la posición inicial. La posición inicial es el vector OP que tendrá de coordenadas x0 y y0. La partícula se mueve hasta una posición Q. Una posición Q, entonces tenemos el vector, este será el vector S sub 0 y tenemos una posición final S. La posición S será el vector OQ, cuyas coordenadas tenemos, entonces digamos punto Q, tendremos la abscisa x1 y de ordenada y sub 1. Entonces tendremos x1 y sub 1. El vector PQ, punto inicial P, punto final Q, es el incremento del vector posición. O sea, delta S es el segmento PQ. O sea, posición inicial, posición final, menos posición inicial. Posición final menos posición inicial. Nuevamente entonces tenemos, da un punto P de coordenadas x0 y y0. Su posición inicial será el vector S sub 0. S sub 0 es el vector OP de coordenadas x0 y y0. Se desplaza a un punto Q de coordenadas x1 y y1 del vector posición final S. Posición inicial S sub 0, posición final S. Delta S es el incremento de posición, o sea, este vector azul delta S. Es el vector delta S, la posición, el incremento de las posiciones, entonces será el vector P, el vector PQ, el punto inicial P, punto final Q. Entonces, pero delta S es el vector S, posición final, menos posición inicial. Entonces, en forma de coordenadas, ¿qué tenemos? Delta S es S menos S sub 0. Pero las coordenadas de S es x1 y sub 1 menos las coordenadas de x sub 0, x0 de S sub 0, x0 y sub 0. Al hacer operaciones indicadas nos queda x1 menos x0, y sub 1 menos y sub 0. Este es el vector. Entonces, este será el vector posición, entonces será la componente a lo largo del eje X y la componente a lo largo del eje Y. Entonces, ¿qué tenemos? Que delta X es x1 menos x0. Delta Y será y sub 1 menos y sub 0. Entonces, esa es la posición final de la partícula cuando se mueve en un plano bidimensional x, y. Listo, entonces tenemos la posición. El segundo componente B es la velocidad. Entonces, ¿qué tenemos? Velocidad media. Entonces vamos a estudiar la velocidad de una partícula. Por un lado tenemos la velocidad media, será B barra vector. La velocidad media, vimos que la velocidad media es el cambio de posición con respecto al tiempo. O sea, delta S sobre delta T. Esa es la velocidad media. En forma vectorial, ¿qué tenemos? Entonces, que el vector velocidad media es igual a delta S. Pero ya sabemos quién es delta S. Es posición final menos posición inicial sobre delta T. ¿Eso qué nos va a dar? x1 menos x0, y1 menos y0 sobre delta T. Recordemos que el tiempo es un escalar, entonces lo podemos repartir. Nos queda velocidad media, vector velocidad media o promedio será a x1 menos x0
sobre delta t, y1 menos y sub 0 sobre delta t. Pero esta componente, ¿qué es? Pues la velocidad media a lo largo del eje X. Y esta será la velocidad media a lo largo del eje Y. Entonces, ¿qué tenemos? Que la velocidad media a lo largo del eje X es x1 menos x0 sobre delta t, y la velocidad media a lo largo del eje Y es y sub 1 menos y sub 0 sobre delta t. Entonces, estas son las fórmulas para la velocidad media. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? El vector posición a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Y la velocidad media a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Ahora, para el caso de la velocidad instantánea, entonces tenemos que velocidad media, vector velocidad media, es delta S, vector sobre delta T. La velocidad instantánea es la velocidad cuando el delta T tiende a 0. Entonces la velocidad es delta S sobre delta T cuando este delta T, el incremento del tiempo, tiende a 0. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que cuando esto tiende a 0, entonces el límite de esta fracción cuando tiende a 0 me va a dar en la pendiente. Entonces me va a dar el vector tangente, y este es el vector velocidad instantánea. Es la tangente a la trayectoria en determinado punto. Entonces, para el caso de la velocidad a lo largo del eje X, entonces tenemos delta X sobre delta T cuando delta T tiende a 0. Para el caso de la velocidad a lo largo del eje Y, será delta Y sobre delta T cuando delta T tiende a 0. Eso tenemos el caso de la partícula para esos movimientos. Ahora, ¿qué tenemos? Nosotros entonces podemos descomponer el vector velocidad. Podemos tener una velocidad a lo largo del eje X y la velocidad a lo largo del eje Y. Entonces la magnitud del vector velocidad será la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado. O sea, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Y podemos calcular, como un vector, podemos calcular su magnitud y su dirección. Entonces la dirección, tenemos que tangente teta será igual a b sub y, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Para la velocidad instantánea. Para la velocidad instantánea, tenemos que la velocidad, hay una velocidad a lo largo del eje X, que será delta X sobre delta T cuando delta T tiende a 0. Y hay una velocidad a lo largo del eje Y, será delta Y sobre delta T cuando de este incremento el tiempo tiende a 0. Podemos hallar entonces la magnitud, perdón, esos son componentes. Podemos hallar entonces la magnitud del vector velocidad, será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Y la dirección entonces tenemos que tangente teta es b sub y sobre b sub x. O sea que el vector velocidad está dado por su magnitud. La magnitud b es igual a la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado. Y el ángulo, tangente el ángulo, la dirección es b sub y sobre b sub x. Con esta fórmula calculamos el vector velocidad instantánea, o sea, la velocidad en determinado momento. El tercer concepto es el de la aceleración de una partícula que se mueve en el plano cartesiano en 2 dimensiones. Entonces tenemos que la aceleración media, vector aceleración media, vector aceleración media será el cambio de velocidad del vector velocidad con respecto al tiempo. Así llamamos la velocidad.
la aceleración promedio. Entonces tendremos una aceleración promedio a lo largo del eje X, que será delta Vx con respecto al tiempo, y una aceleración media a lo largo del eje Y, que será el cambio de velocidad a lo largo del eje Y con respecto al tiempo. Este para el cálculo de la aceleración media. Para el cálculo de velocidad instantánea será cuando el delta t tiende a cero. Entonces la aceleración instantánea será delta v sobre delta t cuando delta t tiende a cero, y nos va a dar una magnitud de la aceleración a lo largo del eje X, que será delta Vx sobre delta t, y una aceleración a lo largo del eje Y, que será delta dvy sobre delta t. Si nosotros tenemos el vector aceleración, entonces al descomponerlo tenemos una componente a lo largo del eje X y una componente a lo largo del eje Y, y podemos hallar este ángulo. Entonces, con esto hallamos las componentes y conociendo las componentes hallamos la magnitud de la aceleración, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Y en la dirección, entonces tenemos que tangente θ es a sub y sobre a sub x, aceleración a lo largo del eje X sobre aceleración a lo largo del eje, aceleración a lo largo del eje Y sobre aceleración a lo largo del eje X. Invertido tangente y hallamos la dirección, o sea, el ángulo de ese vector. Primer ejercicio de aplicación. Un cuerpo se mueve desde un punto P, coordenada 6, 0, hasta un punto Q de coordenada 0,8 en 12 segundos. Calcular los vectores posición, velocidad media y aceleración media. Entonces, ¿qué tenemos? Un cuerpo se mueve desde un punto P de coordenada 6, 0 hasta un punto Q de coordenada 0,8 en un tiempo de 12 segundos. Pregunta, calcular vector posición, o sea, el delta S, vector velocidad media y vector aceleración media. Calcula eso. Realicemos un gráfico en el plano cartesiano para ver cómo está la situación problema. X, Y. Entonces, localicemos estos puntos. Punto P, coordenada 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está el punto P. Punto Q, de coordenadas 0, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punto Q. Entonces aquí tenemos la posición inicial, S sub 0, la posición final, S, vector S. Y el vector posición será el vector PQ. Y este es el vector posición que nos pregunta. Entonces la parte A. Vector posición, lo que es posición final menos posición inicial. Posición final 0,8 menos posición inicial 6, 0. Restamos componente a componente. 0 menos 6, 8 menos 0. Entonces el vector posición, que es lo que nos pregunta, es la pareja menos 6, 8, o lo podemos dar en forma con los vectores unitarios, o sea, menos 6i más 8.
es el vector posición. A este vector posición uno le puede calcular su magnitud, dirección y dirección. La magnitud, recuerden que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Como cada componente la elevamos al cuadrado, la sumamos, le sacamos raíz y nos da la magnitud de ese vector posición. Y el ángulo, la tangente del ángulo, es ordenada sobre abscisa. Si es negativo es porque el ángulo es mayor de 90 grados, como en este caso. Parte B. Parte B. Entonces, en la parte B, ¿qué nos pide? Calcular el vector velocidad media. Entonces, tenemos que velocidad media, el vector velocidad media vector, el cambio de posición con respecto al tiempo. Cambio de posición es de menos 6,8 sobre el tiempo 12 segundos. Entonces el vector velocidad media nos va a quedar, se divide cada una de las componentes entre el denominador, será menos 6 doceavos, 8 doceavos. Podemos simplificarlo. Entonces el vector velocidad media será menos 1 medio, coma, podemos sacar cuarta, 2 tercios. Y ese es el vector velocidad media. Parte C. Nos pide el vector aceleración media. Entonces, el vector aceleración media es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. O sea, la velocidad media con respecto al tiempo. Eso será igual a menos 1 medio, 2 tercios sobre el tiempo 12 segundos. 12 segundos. Entonces nos queda que el vector aceleración media es igual a menos 1/24, 2/36. Aquí se podemos simplificar. Entonces el vector aceleración media, este multiplica 2 por 12 y 3 por 12 por la ley de la oveja. Será a menos 1/24, mitad de 36, 18. Nuevamente, estas parejas se pueden expresar en forma de vector. Aquí nos quedaría menos 1 medio y más 2 tercios j. El vector de aceleración media será menos 1/24i más 1/18 de j en unidades respectivas, unidades de posición, de distancia, unidades de velocidad y unidades de aceleración. Segundo ejercicio. Una partícula se mueve en el plano XY si el vector posición está dado por 5t cubo más 6t cuadrado, t a la cuarta más 5, hallar los vectores posición, velocidad y aceleración al cabo de 3 segundos. Entonces, ¿qué tenemos? Este es el vector posición. Esta es la componente a lo largo del eje X y la componente a lo largo del eje Y. Entonces, el vector posición S tiene componentes. Entonces, 5t cubo más 6t cuadrado. Y de segunda componente t a la cuarta más 5. Entonces, lo llevamos, reemplazamos para 3 segundos. Entonces, aquí tenemos vector posición, primera parte. Parte A, digamos, vector posición. Entonces, para t igual 3 segundos. Entonces, reemplazamos. Vector posición será 5 por 3 al cubo más 6 por t al cuadrado, que el cubo. 5 por t al cubo más 6 por t cuadrado, segunda componente, 3 a la cuarta más 5. Entonces este es el vector posición. Nuevamente basta reemplazar el tiempo
por el dato que nos dan. Hacemos operaciones indicadas, que el vector posición será 3 al cubo 27, 27 por 5. $135. Más 3 al cuadrado 9 por 6, 54. 3 a la cuarta 81 más 5. Eso que nos está dando el vector posición será 135 más 54, 189, 189,86. Ese es el vector posición. Al cabo de 3 segundos. Este vector, recuerden, lo podemos expresar en forma vectorial. Como combinación lineal será 189 y más 86J. Le podemos ya hallar la magnitud, dirección, magnitud, la suma de la raíz cuadrada, la suma de los cuadrados de las componentes, y la magnitud, el ángulo, tangente teta, componente de delta y sobre delta x. Ese es el vector posición. Vector, parte B, vector velocidad. Parte B, vector velocidad. Nosotros conocemos la vector posición. Entonces el vector velocidad, recuerden que es la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Entonces derivamos con respecto al tiempo. Vamos a derivar con respecto al tiempo. Aquí multiplicamos coeficiente por exponente y el exponente se disminuye en la unidad. 5 por 3, 15 t cuadrado más 6 por 2, 12, 12t. Aquí nos queda 4t al cubo y la deriva una constante 0. Nuevamente, el vector velocidad será la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Entonces derivamos las funciones potenciales. Se multiplica el coeficiente por la potencia de la variable y se disminuye ese exponente o esa potencia en la unidad. Listo. Ahora calculamos para 3 segundos. Entonces tenemos para un tiempo, para t igual 3 segundos, tenemos entonces que la velocidad va a ser igual. Entonces nos queda 15 por 3 al cuadrado más 12 por 3. Segunda componente, 4 por 3 al cubo. Hacemos operaciones indicadas y nos queda que velocidad, entonces velocidad será 15, 3 al cuadrado 9 por 15, 135, más 12 por 3, 36. 9, 3 al cubo, 27, 27 por 4, 27 por 4, 54, 108. Entonces el vector velocidad va a ser 135 más 36, 171, 108. Con el vector velocidad podemos hallar la dirección y la magnitud. Magnitud, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes, y la dirección, también del ángulo, componente vertical, delta y sobre delta x. Parte C, para el vector, la aceleración. Parte C, aceleración. Vector, aceleración. El vector aceleración, recordemos que el vector aceleración es la derivada de la velocidad, la derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. La derivada del vector velocidad con respecto al tiempo. Aquí tenemos el vector velocidad, este vector velocidad lo derivamos y nos queda 15 por 2, 30t, más 12t, más 12, la derivada de 12t, 12. Segunda componente, la derivada de 4t cubo, 4 por 3, 12t cuadrado. Y lo calculamos para el caso para los 3 segundos. Entonces para 3 segundos
para t igual a 3 segundos, tenemos entonces que la aceleración va a ser igual. Cambiamos la t por 3. 30 por 3 más 12, 12 por 3 al cuadrado. Y hacemos operaciones indicadas. Que nos queda aquí 90 más 12, 102, 3 al cuadrado 9, 9 por 12, 9 por 2, 18, 9 por 1, 9, 1, 10, 108. Son las componentes del vector aceleración. Nuevamente, si queremos calcular la magnitud, aplicamos la fórmula. La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Y la dirección, o sea, el ángulo de ese vector aceleración será tangente de delta y, componente y sobre componente en x. Nuevamente, entonces, este es el procedimiento cuando nos dan la partícula, la posición de la partícula en forma de ecuaciones, de funciones que dependen del tiempo, componente en x, componente en y. Y hallamos el vector posición para 3 segundos, su componente en x, su componente en y, que se puede expresar en forma de combinación lineal de los vectores unitarios y j. Análogamente calculamos el vector velocidad. Es la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Son funciones potenciales, o sea, de potencia que dependen del tiempo. Y se deriva, se multiplica, recordemos, se multiplica el coeficiente por el exponente y ese exponente se disminuye en la unidad y luego hacemos los respectivos reemplazos. En el caso de la aceleración, derivamos la función de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces derivamos la primera componente con respecto al tiempo y la segunda componente con respecto al tiempo. Y luego reemplazamos y